Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano. Cuando pensamos en fachadas, más allá de un paramento urbano o el plano final de un punto de fuga, muchas veces nos acordamos de aquellas destinadas a la retina del ojo, en la fotografía instantánea en vez de la experiencia que se rememora. Si bien hay obras destinadas para el espectáculo visual, hay otras anónimas, honestas o funcionalistas, que son cuerpo y estructura, material y textura. En este episodio de Llave en Mano, pensamos en la fachada como interlocutor o intérprete de la ciudad, como soporte de mediación entre los constructores y quienes las habitamos y observamos. Hablar de materiales y de innovación suena a algo ajeno a nuestra profesión y a nuestro conocimiento. Sin embargo, tenemos una relación directa con los materiales, con su comportamiento y con sus lógicas, lo cual hace urgente tener un entendimiento profundo de sus propiedades y de sus capacidades. No podemos pensar en Gaudí, en Fray Otto, en Félix Candela o en Eladio Dieste sin saber que tenían un conocimiento profundo de los materiales que usaban y de su comportamiento. En sus obras no existe la separación entre función, forma, estructura y material, y la innovación era parte intrínseca de sus prácticas y de su concepción misma del diseño y la arquitectura. Al ser el concreto uno de los materiales de mayor uso en la industria de la construcción, debería estar sujeto a un constante y profundo proceso de innovación. El concreto carga con estigmas fuertes que sabemos que no son infundados. Su proceso de manufactura es altamente contaminante, lo cual tiene un alto impacto ecológico. Mitigar este impacto es uno de los grandes retos actuales de la industria. Esto ha provocado cierta satanización hacia su uso. Sin embargo, sabemos que sin un material sustituto a la mano, su uso seguirá creciendo, por lo cual se vuelve cada vez más importante enfocarnos en la innovación alrededor de su adopción. Uno de los enfoques que debe adquirir mayor importancia durante su uso y aplicación es el de la optimización. Esto puede lograrse desde el proceso mismo de diseño y de cálculo de los elementos hasta el proceso de manufactura y de construcción de los mismos. El grupo Block Research Group de la ETH Zurich, liderado por Philip Block, ha enfocado su investigación al uso de cimbras flexibles y textiles en construcción, llevando el material a sus límites máximos de optimización. Este acercamiento no es nuevo. Podemos ver el trabajo de Miguel Fisac, que ya usaba cimbras textiles para hacer elementos de fachada de gran tamaño y elementos estructurales. Más reciente podríamos hablar también del trabajo de Mark West, cuyo enfoque ha sido no solamente explorar el potencial que tienen las cimbras textiles en elementos estructurales, sino el de simplificar los métodos de construcción para lograr tener mayor impacto en zonas donde la accesibilidad a alta tecnología es reducida. Esto lo logra evitando por completo el patronaje complejo de las piezas textiles. En trabajos recientes he tenido la oportunidad de explorar distintas expresiones de este mismo paradigma. La fachada del estudio de Pedro Reyes, diseñada por él mismo, me dio la oportunidad de entender de forma práctica la relación directa que tiene el desarrollo geométrico de las piezas, su integridad estructural y el proceso de manufactura y montaje. Creo fundamental que desde la etapa de formación de los futuros arquitectos y diseñadores se fomente una aproximación de curiosidad y de innovación hacia cualquier material con el que trabajen. Esto permitirá cuando menos un entendimiento de cómo se comporta y de sus posibles consecuencias y usos, y en casos ideales le dará al profesionista la capacidad de crear o de generar sus propios materiales y técnicas constructivas. El arquitecto Pablo Kobayashi, maestro en tecnologías y diseño emergentes por la Architectural Association School of Architecture de Londres, no solo explora los límites de los materiales, sino que disecciona procesos para aproximar investigaciones sobre el espacio. Así como lo relata, la forma empuja la innovación a través de arquitecturas públicas que suceden en sintonía con el contexto. Con la misma intención, así lo refiere Héctor Barroso, fundador de Taller Héctor Barroso. Muchas veces es reflexivo, otras veces es más intuitivo y otras veces es pues, hasta más de detalle y todo eso, ¿no? Pero siempre está el dibujo, esa constante de estar dibujando, estar sentado, estar no pensando en nada, sino en eso. Pienso que la fachada es el resultado de algo.
nunca pienso en fachada. La fachada es una sección, es ese resultado de lo que sucede dentro. Pero nunca fue como sentarnos a dibujar. O sea, no hay un croquis de ese edificio en fachada. Siempre estuvo pensando en sección. Y esa fachada es el resultado de esa sección. Por eso digo que nunca pienso en fachada. Acaba siendo el resultado de algo y muchas veces ya llegas a la fachada y ya te sientas a dibujar esa fachada y a pensar esa fachada, pero como resultado de algo previo. Tiene que ver también mucho con orientación, con la luz. Además, de interesante y todo, pues es el material que nadie te va a reclamar por costo. Ningún cliente, ¿no? Que además es gratis y demás. Pero bueno, creo que también, te digo, tiene que ver con ese entendimiento del sitio, de la orientación, a dónde te tienes que abrir y a dónde te tienes que cerrar, dónde tienes que invitar a la luz y dónde lo tienes que hacer de manera más sutil o más... Y también de pronto, cuando trabajas en la ciudad, como en la Ciudad de México, pues puede ser también una lectura del barrio, ¿no? Es más bien un tema de escala y de proporciones. Lo que queríamos era justo hacerlo más doméstico, más hogareño, porque hoy en día este fachadismo teatral, llamémosle así, pues también es consecuencia de la sobreestimulación o sobreexposición de fotografías y de todo lo que circula hoy está en nuestras manos, en el celular, ¿no? Hay una lectura ahí errónea muchas veces de creer que con una fachada bonita está todo solucionado, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Insisto, trato de no pensar en fachada, como que siempre lo trato de ver de dentro hacia afuera, en lugar de pensar que estás parado tú frente al edificio y cómo lo imaginas, ¿no? Trato de pararme dentro del espacio y qué relación tiene ese espacio con el exterior. Y después, desde luego, hay que perfeccionar, si fuera el caso, ya que tienes esa fachada dibujada, pues sí te puedes sentar y decir, oye, pues las proporciones son adecuadas, esto hay que moverlo, subirlo, bajarlo, y terminar de afinarlo en un material que después tenga que llegar con algo, volviendo al tema de fachadas, ¿no? Y recubrirlo o ponerle algo encima, o pintarlo, etcétera, ¿no? Siempre trato de pensar en esta honestidad material, ¿no? Que tiene que ver también con la estructura, ¿no? Pensar cómo se estructura el proyecto, y yo siempre lo he dicho, hay que entender y hay que saber cómo se va a construir o cómo se está construyendo lo que estás imaginando, ¿no? Porque hoy en día también hay muchos ejemplos de esta arquitectura que la gente diseña y cómo la construyes, pues quién sabe, a ver la computadora y los algoritmos y lo que tú quieras, a ver cómo se da y por eso hay tanta de esta arquitectura, ¿no? Pero me gusta pensar en esta estructura, y esta estructura tiene que ver con el material y esta honestidad del material, ¿no? Y por eso, pues, he trabajado mucho con el concreto. Ahora pues, tenemos una gran ventaja de que lo puedes escoger en el color que se te pegue la gana casi. Entonces, pues, eso te da abertura al diálogo con los clientes y también te da distintos tonos, distintos reflejos y hasta distintas texturas muchas veces, ¿no? Así como lo escuchamos, las fachadas se vuelven una sección más, el último corte que sucede de dentro hacia afuera como consecuencia del diseño previo. Coincide con la reflexión del arquitecto Alonso de Garay, fundador de Taller ADG y JBM Real Estate, autor de obras como el Estadio Alfredo Harpelú y el Estadio Frainan. Decía Le Corbusier que su única escuela era el pasado. Saber ver y reconocer lo propio forma parte del proceso de creación. Los basamentos de piedra, los taludes, los patios, las fachadas, las celosías, el vacío, son componentes inherentes a lo mexicano, aunque están implícitos en la arquitectura prehispánica, colonial y moderna. El tema de la escala siempre me ha interesado. En nuestro proceso de arquitectura no se empieza por el edificio, sino por el sitio, por la ciudad, el contexto. Las primeras decisiones salen de ahí. Entenderlo al revés no funciona. Y realmente creo que la arquitectura debe pensarse en dónde se está construyendo y para quién se está construyendo. Así, la fachada adquiere sus rasgos y geometrías. Las fachadas deben escapar el valor de marca
Esa se va generando y se va desarrollando en el tiempo del proyecto. No hay atajos como en otras industrias. Hay que encontrar el balance en la relación con la ciudad y con las otras disciplinas. Me gusta la parte de la colaboración. Siento que los mejores proyectos salen de cosas poco cotidianas. Por ejemplo, la cubierta de un estadio. Al final la arquitectura se hace de colaboraciones entre formas, entre espacios, texturas, materiales y desde luego paisaje. Frida Escobedo siempre ha vivido entre umbrales, ya sea temporales o permanentes. Así organiza las tipologías de su estudio, en total correspondencia con su vida entre barrios. Con más mudanzas gitanas que apegos feroces, la arquitecta mexicana no acumula, observa y contempla los andares del otro. En esta entrevista nos cuenta sobre su trayectoria a través de las fachadas y las formas de construcción entre pabellones y arquitectura terminal. Es una casa típica como de la Condesa, a la que le hicieron unos departamentos en la parte de atrás en lo que era el jardín. Y nosotros vivíamos en la planta baja. Entonces desde mi recámara se alcanzaba a ver la calle. Y también veía la ventana, digamos, de uno de los cuartos. Era de estas casas que como que tenía una entrada de garage y al fondo del garage era lo que correspondería a la ventana de mi cuarto, ¿no? Pero también se veía el cuarto de los niños que vivían en la casa. Tengo esas memorias como muy tempranas porque es como de las primeras que tengo, de hecho, que tenía como estos juguetes que les das cuerda, que se mueven, y había como una relación ahí entre niños, ¿no? Que él lo que hacía en las tardes era que como que les daba cuerda a todos sus juguetes para que yo los viera. O sea, una cosa así como muy rara, ¿no? Con el vecino, que además hablábamos muy poco, y ahí viví hasta los 5 años, cuando fue el temblor del 85. Tengo muy poquitos muebles, eso sí, como que para viajar ligero, ¿no? Y además todos se mueven fácil. Ahora que lo pienso, sí es como muy caravana gitana. O sea, tengo el mismo sillón que tenía en el departamento de Vito Alessio. Incluso antes del primer departamento todavía sigo teniendo ese sillón que ya está en las últimas. Y luego algunas otras cosas que como que han ido incorporándose, pero en realidad te puedo decir que, o sea, son mudanzas como muy rápidas y más bien es como papeles y como objetitos, ¿no? Como chácharas que hacen el bulto, ¿no? Bueno, y los libros y cosas, la ropa, pero en realidad como que no tengo como esta cosa de llenar los espacios y no me da como el horror, como que no me sé deshacer de cosas y entonces me cuesta trabajo como de pronto decir, híjole, no, es que cómo voy a hacer un librero aquí, ¿no? O cosas así. O sea, la verdad es que el primer departamento que tuve, pues me chocaba la fachada, se me hacía así ridiculísima, pero también me emocionaba mucho como que tuviera esta historia de que era un edificio moderno, ¿no? Y tenía todavía la escalera así como con terrazo y el barandal como de latón y no tenía elevador, entonces después le pusieron uno que era como un montacargas que tardaba años. O sea, como que había así esa nostalgia, como muchas cosas interesantes que como que se te van quedando y dices, esta me funciona, esta no, y vas como un poco moldeando y buscando así otras cosas. Y de pronto cuando llegué a este departamento, pues hasta me quedaba grande, ¿no? No sé, ¿no? O sea, como que es muy interesante esta ventana indiscreta, ¿no? Que tienes hacia Reforma, y no nada más como de voyerismo de los interiores de la gente, que es una parte, pero también ver lo que pasa en la calle, ¿no? O sea, Reforma, cómo estaba activa con desfiles de Día de Muertos, tratando de ser James Bond, marchas, la zumba, el que toca la flauta, o sea, como que te sientes como de alguna manera conectado, y eso creo que también me ha ayudado muchísimo ahorita en la pandemia. O sea, a pesar de que es un espacio contenido, sientes que estás como ahí en contacto y que te enteras como del cambio de estaciones, ver las jacarandas, ya sabes que ya llegó el que saca a pasear el perro en las mañanas, que siempre el perro ladra, cosas así. Entonces como que te conecta con la gente de otra forma. Si bien el Hotel Boca Chica, la Tallera Siqueiros o el Pabellón Eco significaron sus primeras incursiones en arquitectura, la creación de una plaza cívica para la Ateneo de Arquitectura de Lisboa, una fuente en el Museo Victoria and Albert en Londres o el pabellón Entre Celosías para la Serpentine Gallery detonaron su circunstancia de vida para congeniar entre ciudades. El paso del tiempo, en particular de los viajes, se convirtió en el ritmo que calibra su arquitectura.
este año ha sido como el de aprendizaje más importante. Y sí me doy cuenta que es como una forma de ejecutar las ideas completamente distinta. O sea, aquí es como que tenemos 3 grandes etapas, ¿no? Que es como el conceptual, arquitectónico y ejecutivo, y entonces los despachos como los míos, ¿no? O sea, como de diseño. Y en otros países como que son incrementos como mucho más constantes y como que nada más se va como si todo entrara en foco. Es como que, bueno, hay una idea como general y eso se va como acotando, se va puliendo y al final ya tienes el producto. Pero esta idea como de que, tengo un render y luego veo cómo le hago, no pasa. O sea, como que todas las piezas van acomodando y ha sido como muy complicado, porque entonces no puedes decir, quiero la caja verde con los puntitos de tal tamaño. Tiene que ver también con entender que hay como una normativa mucho más estricta, que hay unos intereses económicos que luego se vuelven como muy tiesos y poco flexibles, ¿no? Como ciudades se construyen y se diseñan no por el arquitecto, sino por un developer que le dijeron que se vendían estas unidades, ¿no? Hay como cosas que veo muy positivas porque pues son ciudades que se hacen de manera ordenada y tal, y luego te das cuenta porque son tan repetitivas y tan planas, ¿no? Y es porque en realidad lo que está atrás es el dinero. Eso a nivel como de un edificio más tradicional, pero también en espacios públicos, ¿no? O sea, los espacios públicos sí están todo el tiempo pensando cómo lo va a usar la gente, la viejita que trae el bastón, la persona que no puede ver, el que trae carreola, el que no tiene casa, el que no, o sea, sí hay como toda una planeación que de pronto pues aquí no sucede y es como, no, rápido y para la foto y ya está. Y que otra vez es arma como de doble filo, porque aquí pasan muchas cosas justo como porque nos damos esas libertades que a ellos les parecen muy interesantes. Para Frida Escobedo, ganadora de la beca Arquitecto Marcelo Zambrano, su trabajo se trata de una arqueología visual y urbana, que no solo rememora la nostalgia de la ruina o la preexistencia moderna, sino los relieves y los pliegues de la naturaleza, todas soterradas con una alteridad para descifrar narrativas formales. Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común. Jimena Ogreve es arquitecta por la UNAM y estudió una maestría en Historia de la Arquitectura en The Bartlett School of Architecture en Londres. Además de jurado de la beca Arquitecto Marcelo Zambrano, que también ganó en 2009, se ha dedicado al diseño, al desarrollo de proyectos ejecutivos y a la investigación arquitectónica a través de la docencia, otra forma de entender la ciudad a través de sus recorridos. De fachadas y ciudad. A muchos arquitectos nos fascinan las fachadas. Las observamos, las analizamos, las dibujamos, las fotografiamos y les dedicamos mucho tiempo. Cuando las vemos en una publicación, a través de un dibujo o una imagen, recorremos sus bordes y líneas, identificamos sus vanos, exploramos sus texturas y sus colores, nos aventuramos a adivinar cómo están hechas y tratamos de encontrar otros dibujos que nos expliquen qué podemos descubrir detrás de ellas. Cuando las vemos en vivo, hacemos más o menos lo mismo, pero moviéndonos en el espacio. Vamos de un lado a otro, nos acercamos y alejamos, y, cuando son muy altas, volteamos hacia arriba hasta donde el cuerpo nos permite. Tratamos también de entender su relación con lo que tienen alrededor, cómo encajan o cómo desencajan. Cuando algo de ellas nos atrae mucho, lo dibujamos, y hasta llegamos a tocarlo. Algunas veces nos atrevemos a asomarnos por los huecos que nos lo permiten, e incluso a entrar y descubrir lo que estas fachadas resguardan. También está el caso de cuando nos toca proyectarlas, actividad que unos hacemos más obsesivamente que otros y a la que cada quien llega según sus propias estrategias. Hay quien empieza por la fachada y la toma como punto de partida de un proyecto, quien primero resuelve la planta y la fachada es una resultante, o quien busca un diseño integral entre todos los componentes.
También hay quien la define desde su materialidad constructiva y quien la crea sin conexión con lo que hay al interior. Al final no hay reglas. Lo que sí nos queda claro a todos los fascinados por ellas es que de cierta manera son estas la cara, la primera impresión de una obra arquitectónica. Las fachadas son más que solo un rostro, son la separación entre un mundo que pasa afuera y otro que ocurre adentro. Algunas de ellas, de vidrio, desvelan los secretos del interior de inmediato. Personas y objetos se ven forzados a olvidar el pudor y mostrarse, aunque muchos se salvan por las aclamadas cortinas que logran desdibujar sus figuras y, de paso, mantener su color de origen al protegerlos del sol inclemente. Otras fachadas, al contrario, prefieren mantener el misterio oculto y permanecen ciegas, sin ningún tipo de apertura que deje ver lo que atrás existe. A veces, alguna ranura que queda por accidente permite a los osados echar ojo y vislumbrar detalles, pero solo los afortunados que pasan o los curiosos que esperan podrán tener una imagen más clara cuando alguna puerta se abra. Entre estos dos tipos de fachadas hay un rango muy grande de combinaciones de materiales, sólidos, translúcidos, transparentes e incluso vacíos que van mostrando mucho o poco del mundo otro. Esto tiene también un efecto sobre lo que se vive desde adentro, por lo que a veces se puede ver todo lo que hay afuera, a veces nada, y en otras ocasiones solo fragmentos que incluso llegan a ser elegidos con cuidado, como aquella abertura que se hizo para poder admirar la jacaranda en flor durante las primaveras, esa que está en la acera de enfrente. Para pasar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, es necesario cruzar el límite, atravesar las fachadas por alguna de sus perforaciones. El caso más común es hacerlo por una puerta. Así es como las fachadas, además, son umbrales, espacios de transición que nos transportan de una atmósfera a otra, de un mediodía de sol intenso a uno de luz controlada, de una noche fría a una cálida y acogedora. Se podría decir que el espesor del umbral corresponde al de la fachada, que por lo tanto se cruza solo con un paso. Sin embargo, también sucede que la fachada se enlaza con otros elementos para dilatar su grosor y ofrecer una progresión de espacios que invitan a ser cruzados una y otra vez. Y no solo por necesidad, sino por el puro placer de la experiencia. Un pórtico, por ejemplo, es una especie de frente ensanchado, un intersticio en el que no se está ni afuera ni adentro. Es realmente agradable. No solo pasar por él, sino también quedarse ahí, quieto. Un vestíbulo, por más pequeño que sea, aunque parezca solo un pasillo, alarga la experiencia de cruzar la fachada y permite acoplarse poco a poco al cambio de ambiente, o una sucesión como la siguiente. Todo empieza afuera, una gran barda sólida como primer frente con una pequeña entrada. Al pasar, un patio contenido que se atraviesa con unos pasos y se extiende hacia una terraza techada. Esta remata con un segundo frente de vidrio que guarece el interior. Esta combinación es como una fachada expandida, que deleita con sus espacialidades diversas. Cuando las fachadas se parecen mucho, la cadencia es continua, monótona, sin sorpresas, con cierta sensación de unidad. Cuando son muy diferentes, el ritmo es variado. Van apareciendo elementos que llaman la atención y entretienen, aunque haya una sensación de discontinuidad. Pasa algo similar cuando aparece un terreno vacío, un edificio insólito, una construcción que no toca los bordes de su lote, una plaza o un parque. Son momentos de pausa, respiros en la prolongación urbana. Cuando se camina junto a fachadas ciegas, junto a bardas, hay un hastío, una desconexión de la escala humana en la ciudad. Qué distinto cuando hay aberturas que van sugiriendo esa vida del otro lado, que permite reconocer que hay otros habitantes a través de ventanas, de entradas, de locales, de jardines o de patios. Y cuando esto se suma a una fachada que agrada, probablemente será un lugar por el que se desee pasear de nuevo. A muchos arquitectos nos fascinan las fachadas, y yo vivo en un edificio con mosaico veneciano. Es, hasta ahora, el que he visto con más colores en la ciudad.
Me encanta observarlo, tratar de descifrar su patrón cromático. Ya he intentado reproducirlo en varias ocasiones, pero desisto a la mitad del camino. Esto me hace sentir que vivo detrás de una fachada que todavía tiene mucho por mostrarme. Cada vez que la veo es como si me sonriera, y me alegra, le sonrío de regreso. Agradecemos la participación de Pablo Kobayashi, Héctor Barroso, Alonso de Garay, Frida Escobedo y Jimena Ogreve. En el próximo episodio pasaremos de las fachadas a la autogestión y la colaboración con proyectos que impulsan el valor social de la arquitectura y la construcción. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.